¿Qué tal? Vamos a dar inicio a la lectura este día 1 de octubre del 2025, el libro de Romanos, capítulo 12, de los versículos 1 al 8. Correcto, titula así Nuestro tiempo con Dios. Esta vez lo vamos a leer en físico. Dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues que es vuestro culto racional. En la versión Dios habla hoy nos dice: hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Vamos al versículo 2. La Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la versión Dios habla hoy, dice: no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. En el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En la versión Dios habló y nos dice: por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Vamos al versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, vamos aquí al versículo número 5, dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En la versión Dios habla hoy, dice: así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un solo cuerpo, de un cuerpo. Reitero este último párrafo, este versículo: así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Versículo 6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el profeta, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Reitero: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Dios nos ha dado diferentes dones, dice la versión Dios habla hoy, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. El versículo 7 dice: o de servicio, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Si nos has dado el don de servir a otros, sirvamos bien, dice la versión Dios habla hoy. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. Versículo 8 dice: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El versículo 8 dice: el que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. En resumen, vamos aquí al resumen. Dice: hemos sido redimidos, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es nuestro culto, verdadero culto espiritual. No nos conformemos a este mundo, sino transformémonos con la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos la voluntad de Dios. Somos un cuerpo en Cristo y tenemos diferentes dones según la gracia que nos es dada. Bien, vamos ahora a la ayuda en la meditación. Dice: el culto espiritual. Vamos a analizar los versículos 1 y 2. Pablo describe la consagración de los creyentes como un sacrificio, dice, como un sacrificio vivo.
los que hemos sido redimidos debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. Este es nuestro verdadero culto. Por cuerpo abarca nuestra vida y conducta. No ofrecemos culto a Dios solo en el templo de la iglesia, sino con cada área de nuestra vida que se transforma en un altar de adoración. La oración de bendición que marca el término de un culto congregacional da comienzo a otro culto en las diferentes áreas de nuestra vida. El mundo contaminado por el pecado no es digno de imitar. Nosotros obedecemos la palabra de Dios. Ciertamente la palabra renueva nuestro corazón y nos guía a la santidad. La verdadera consagración es obedecer a la voluntad de Dios, que es siempre buena, agradable y perfecta. Primera pregunta para meditar. ¿Cómo es el culto que Pablo exhorta a los creyentes a ofrecer a Dios? Segunda pregunta. ¿Qué ejemplo doy en mi entorno como creyente? Vamos ahora a meditar en los versículos del 3 al 8. Dios nos llamó a formar parte de un solo cuerpo. Pertenecemos a diversas etnias, trabajo, hobby, temperamentos y capacidades, pero somos un cuerpo en Cristo. Como creyentes es importante que seamos de edificación para nuestra comunidad, y para esto no podemos tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Pensar yo soy imprescindible o yo soy el mejor atenta contra la humanidad. Pero el que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha dado, edifica a su iglesia. Dios reparte a cada persona dones como el de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, de repartir bienes, de presidir, entre paréntesis, liderazgo, el don de la misericordia. Cumplamos pues con nuestro llamado con gratitud y consagración y no con comparación y competencia. Primera pregunta para meditar en esto. ¿Por qué Pablo exhorta a pensar de sí mismo con cordura? Segunda pregunta. ¿Qué dones me ha dado Dios y cómo los utilizo para el Señor? Una carta a Dios. Dios, deseo ser un sacrificio vivo y agradarte con mis palabras, obras y mi ser. Renuncio al egoísmo del mundo y renuevo mi corazón con tu palabra para discernir tu voluntad. Ayúdame a utilizar los dones del Espíritu Santo conforme a mi fe, para edificación de mis hermanos dentro de mi comunidad. Vamos ahora al ensayo para meditar. La adoración que transforma la vida. Dice así. La adoración tiene un aspecto formativo en el sentido en el que va formando y moldeando al adorador. ¿Usted que sigue a Jesucristo está realmente adorando a Dios? ¿Está viviendo la experiencia transformadora de ir pareciéndose, a la personalidad de Dios a través de aquella adoración? Si la adoración es un método de ir moldeándonos a la imagen de Dios, ¿cómo se explica que en ciertas personas no suceda ningún cambio a pesar de adorar a Dios durante toda su vida? Tom Bryce sostuvo, la razón por la que estamos aquí es para llegar a ser hombres que verdaderamente reflejan la imagen innata de Dios. Esto se logra por medio de la adoración y otras misiones de significado amplio. Llegamos a formar personas cuya identidad fue refinada con una mentalidad de sabiduría y servicio. Así Bright afirma que lo que forma al adulto piadoso es la adoración y no la autodisciplina constante. Reitero esta parte. Así Bright afirma que lo que forma al adulto piadoso es la adoración y no la autodisciplina constante. Llegar a ser un hombre que realmente refleja la imagen de Dios es posible a través de la adoración y la misión. Solo convertirse en este tipo de persona se puede glorificar verdaderamente a Dios. Reitero, solo al convertirse en este tipo de persona se puede glorificar verdaderamente a Dios. Vamos a leer este último párrafo que me parece importante. Dice, llegar a ser un hombre que realmente refleja la imagen de Dios es posible a través de la adoración y la misión. Solo al convertirse en este tipo de persona se puede glorificar verdaderamente a Dios. ¿Cuánto tiempo
pregunta para finalizar. ¿Cuánto tiempo has dedicado a una adoración así hasta ahora? ¿Está entrando al propósito del eterno reino de Dios, disfrutando de su presencia junto a la comunidad y pasando del tiempo individual al tiempo compartido? Bueno, hemos finalizado nuestro tiempo con Dios de este 1 de octubre, primer día del mes del año 2025, y pues podemos repetir este audio o esta grabación para meditar en ello tantas veces sea posible y así renovemos nuestro entendimiento para conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nos vemos el día de mañana.